El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy a su lado, pero el Espíritu Santo que enviará el Padre en mi nombre será quien se lo enseñe todo y les vaya recordando todo lo que yo les enseñé. La paz os dejo, mi paz os doy. Que no se turbe su corazón ni se acobarde. Me han oído decir: me voy y vuelvo al lado de ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que yo vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Se los he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Sentados. Cualquiera de nosotros, queridos hermanos, puede pensar que la primera comunidad o las primeras comunidades cristianas que se formaron recién muerto nuestro Señor Jesucristo, convivían pacíficamente, se querían mucho, se respetaban. Y de hecho, el libro de los Hechos de los Apóstoles que estamos leyendo dice eso, cuando anota: los primeros cristianos vivían muy unidos, iban en comunidad a la iglesia para el rezo, iban a la enseñanza de los apóstoles, todo lo tenían en común, entre ellos no había necesitados, el que tenía muchas posesiones las vendía y entregaba el dinero a los apóstoles, y eso se repartía empezando por los más necesitados. En fin, un mundo ideal, utópico. Pero donde hay una comunidad humana hay problemas, es muy natural. Por lo menos donde hay dos personas, hay problemas entre esas dos personas. El Papa en el Vaticano tiene muchos problemas al interior del Vaticano, con obispos, con cardenales que no piensan como él, porque son muy tradicionalistas y ellos quieren que volvamos a la misa en latín, como era antes del Concilio Vaticano II, y que la misa el Padre la presida dándole la espalda al pueblo, como era antes. Bueno, eso ya pasó, porque la Iglesia se va actualizando a medida que corre el tiempo para no rezagarse en el progreso de todos los pueblos. Pero como hay uno muy recalcitrantes, entonces no quiere pues que eso suceda. Lo mismo, en la primera comunidad cristiana eran muy santos, muy buenos, muy fieles a Dios, pero había también rivalidades. Ahí la primera lectura nos acaba de decir, y se inició una discusión muy acalorada. ¿Cuál era el problema? El problema, que hace poquito salió esa misma lectura, el problema era que se formó la iglesia pues central en Jerusalén, la capital de Israel. Esa iglesia la representaban los discípulos de Jesús, con Pedro a la cabeza.
Y estaba también Juan, Santiago, Bartolomé, Judas, es decir, el grupito pues que Jesús escogió. Y ellos aceptaron el mensaje de Jesús, pero todavía seguían con resabios de la ley judía, es decir, de la ley que dejó Moisés, que la ley que dejó Moisés tenía más de 600 normas, 600 y pico de mandamientos, y ellos lo cumplían al pie de la letra, los discípulos de Jesús. Y ellos seguían asistiendo al templo, iban a la sinagoga, y les costó mucho desprenderse de esas prácticas judías para aceptar en pleno el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las cosas que ellos todavía conservaban era la circuncisión, como señal de pertenencia al pueblo de Dios, al pueblo israelita. Cuando aquel evangelio nos dice que María y José entraron al templo con el niño para presentárselo, era también para circuncidarlo, porque era como el bautizo de los judíos, e incluso en la actualidad, sentido de pertenencia. Bien, pero por allá, en otro lugar, no en Jerusalén, sino que es otro que se llamaba Antioquía, tiene el mismo nombre de nuestro departamento, sino que se acentúa de una manera distinta, había otros cristianos, como los de Jerusalén. Pero los cristianos de Antioquía no le encontraban sentido a muchas de las prácticas judías, y una de ellas era la circuncisión, porque la iglesia madre en Jerusalén, con Pedro a la cabeza, les decía a los cristianos de Antioquía, si quieren salvarse, tienen que circuncidarse. Pero ellos, ¿pero por qué? Lo importante es tener fe, lo importante es cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Pero circuncidarse, ayunar, ir a la sinagoga, volver al templo, no le encontraban sentido. Y ahí se formó la discusión, que fue una discusión muy acalorada, una discusión de toma y dame. Bien, pero ¿cómo se arregló el asunto? El asunto se arregló porque los cristianos de Jerusalén dijeron, hombre, tiene razón, ¿por qué les vamos a imponer a ellos una carga que ni nosotros mismos cumplimos? Además, ellos, Pablo y Bernabé, que están al frente de esa iglesia, han dicho de que muchos forasteros se han arrepentido y han aceptado la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro dijo, ¿y quiénes somos nosotros para imponer esa carga? ¿Cierto? Recibámoslos como están, que acepten a Jesucristo, que crean en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y que cumplan los mandamientos de Dios. Se arregló el asunto. Eso fue el Espíritu Santo que influyó en ellos, ¿para qué? Para que no se rompiera la unidad de la iglesia, que estuvo a punto de romperse. Mucho más adelante, ya del año 1000 en adelante, ya hubo rupturas muy serias. Entonces, los anglicanos formaron un rancho aparte, los luteranos, la iglesia ortodoxa hasta el día de hoy. Creen en Cristo como creemos nosotros, pero hay diferencias. Pero allá, en esa reunión que nos habla el libro de los Hechos de los Apóstoles, conservaron la unidad a pesar de las diferencias mediante el diálogo por influencia del Espíritu Santo, que es lo que vamos a celebrar en Pentecostés. O sea que nosotros tenemos que seguir pidiendo y orando al Espíritu Santo que no haya más rupturas en el seno de la Iglesia Católica, porque entonces vamos a terminar en nada. Y hay amenazas de ruptura, por lo que les acabo de decir.
porque hay una corriente muy conservadora, muy fundamentalista dentro de la Iglesia. El Papa Francisco, por ejemplo, él mismo decía, yo no tengo problema en bendecir a homosexuales, no casarlos, no darles el sacramento, pero se pueden bendecir cuando se acercan a pedir la bendición. Y otros obispos, no, tampoco la bendición, en fin, eso es como huele como a infierno, como al diablo y tal. No, hay que ser misericordioso. ¿Qué papá y qué mamá no va a recibir un hijo que sea así, lo recibe con amor, con los brazos abiertos y lo besa, entre a la casa, que quiera almorzar, en fin, el amor, ¿sí? Porque el amor cubre todo, las faltas y los pecados. Una señora en alguna ocasión me decía que fue a la cárcel a visitar a su hijo que estaba preso. Y el hijo, cuando la mamá ya lo quería abrazar, le dijo, ay mamá, no me abrace porque huelo mal, no me he bañado, la ropa está sucia. La mamá le dijo, no, eso no interesa, usted es el hijo mío, el amor por encima de todo. Bien. Y eso, y hay muchas otras desuniones por motivos ínfimos, por motivos pues, que no valen la pena. Por eso pues sigamos pidiendo por la unidad en la Iglesia, porque si de algo tenemos que dar testimonio los cristianos, es en el amor, es en la acogida, es en guardar la unidad en la Iglesia, porque eso fue lo que nos mandó nuestro Señor Jesucristo, el Maestro de la unidad y el Maestro del amor y de la caridad.